Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 18 de marzo del 2025 con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Todavía estamos un poco aquejados con esta gripecita, pero aquí vamos, como siempre, al lado del cañón. Bueno, ayer el presidente tuvo su participación en su rueda de prensa semanal y se refirió al tema político de la vicepresidenta, se desligó de eso, vamos a comentarlo en unos instantes. Dio noticias importantes que tienen que ver con el restablecimiento de la venta del Central Romana del Azúcar por cuota a los Estados Unidos. Básicamente, eso fue lo que tuvimos. La misión del fondo se continúa en la República Dominicana, reuniéndose con las autoridades nacionales y con las instituciones, asociación de bancos, etcétera. Estuvo ayer, vimos las declaraciones del Consejo Unificado de las Distribuidoras, don Celso, sobre la reunión, su valoración, lo que le presentaban al fondo. Ya veremos qué recoge el fondo, qué plantea en su informe al final, pero más o menos siempre sabemos lo que tienen que enfocarse en los aspectos de la reducción de las pérdidas, de la eficiencia, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Bien, hay otras informaciones producidas por las autoridades financieras que las vamos a conocer en unos instantes también. A nivel internacional, pues ayer veíamos un cierto respiro de los mercados financieros después de la sistemática caída que venían teniendo fruto de la guerra comercial desatada por el presidente Trump. Y evidentemente que todo tiene sus consecuencias. Y es que el Producto Interno Bruto, el producto, lo que se conoce como el Producto Interno Bruto, la producción de bienes y servicios de la economía, de una economía en un periodo determinado, en un año, por ejemplo, es fruto del consumo de los ciudadanos. Por ejemplo, en Estados Unidos el consumo impacta más o menos el 62% del Producto Interno Bruto. Después le sigue el gasto del gobierno, la inversión. Están las exportaciones, las importaciones, pero fundamentalmente ese es el core business, el núcleo fundamental, ¿no es verdad? Pues fíjense ustedes, está la parte de inversión. Si las condiciones me las paras cambiando, las reglas de juego, los términos, yo no puedo proyectar mis costos ni mis beneficios a cómo yo voy a vender mi producto, cuánto le voy a ganar, a cómo me sale mi producto. Por si yo pensaba una cosa ahora y tú me haces unos cambios, unos impuestos, un sinnúmero de cosas, y eso en lugar de costarme A, me cuesta B, y resulta que yo lo voy a vender a C, y cuando me costaba A y yo lo vendía a C, yo ganaba, pero ahora costándome B y lo vendo a C, yo pierdo, ¿no? O no gano lo que tenía supuesto a ganar. Entonces yo digo, no, pues ya no me voy a meter en eso. Entonces el capital es muy miedoso. Se llama en inglés risk adverse. Tiene aversión al riesgo. No me hable de cosas que yo no tenga control, que sea riesgosa. Nada que sea riesgoso. Por eso, por ejemplo, una persona mayor, adulta,
invierte en documentos de deuda que no son inventos. Los jóvenes invierten en acciones, en un sinnúmero de cosas, más o menos, porque no tienen la misma aversión al riesgo. Aquel calcula más, está eso. Entonces, obviamente los mercados tenían que cobrársela y se la han cobrado. Irán ajustando porque todo se ajusta al final del día, pero ¿a qué costo? Ahí hubo personas que perdieron 5 trillones de dólares. Trillones. Un trillón son miles, millones de millones. Millón de millones. Bueno. Entonces, así las cosas, ya vimos como que hay algunos, pero todavía no sabemos nada porque estamos en marzo, pero el 12 de abril hay prometido y el 2 de abril también hay otro, lo de la reciprocidad, que le va a poner aranceles a todo el mundo. Eso es Estados Unidos tirándose como que al mundo entero en contra. Y eso está teniendo sus repercusiones tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista militar y de defensa. Aquella respuesta que le dio China cuando el ministro de Tesoro Bessent dijo que los chinos van a tener que tragarse los impuestos, o sea, asumirlos. Es el concepto, lo que quiso decir, que tendrían ellos lo que van a tener que asumirlo en lugar de ser el consumidor norteamericano. O sea que ellos van a bajarle el precio para que allí al consumidor le llegue al mismo precio. Y el China le dijo, no es verdad, y le puso retaliaciones allá a lo interno, le dijo, y la guerra no será comercial, será como ustedes deseen. Dejando ver otra vertiente que no tenía nada que ver con el asunto, pero mostrando una actitud totalmente beligerante que no es típica ni característica de los chinos, que hacen como los ratones, que roen y soplan y se van metiendo y se van colando y se van expandiendo. Usted no ve cómo están en todas las ciudades del país llenas de tiendas chinas y tú no sabes ni quiénes son, ni cómo son, ni qué son, ni qué no son. ¿Y usted cree que eso es casualidad? Eso es financiado por el país allá arriba. No tengo yo que pedir, igual es con las chianas que vienen aquí. Eso es financiado por las ONG, que la financiaba la AID y Naciones Unidas. Eso no hay que inventarlo mucho. Porque ellos necesitan vender y venden en el mundo, pero su economía, lo interno, por cierto, a diferencia de Estados Unidos, el consumo en China es muy débil. Por eso ellos dependen tanto del mercado externo. Y cuando le ponen esas situaciones complicadas, entonces le complica la situación. Te están ampliando ayer cantidad de medidas para fortalecer y ampliar el mercado interno. Para eso, para que aumente el consumo, que en Estados Unidos es 2/3 parte del Producto Interno Bruto. En China es muy poco el impacto que tiene el consumo interno, a pesar de ellos ser 1.400 millones de seres humanos. Bueno, pero fíjense ustedes cómo está teniendo todas esas ramificaciones desde el punto de vista tanto comercial, como comercial y de defensa y político. Miren cómo Canadá dijo, suspendamos la compra de los F-35 a Estados Unidos, pero si me está pateando, si me está tratando a mí como si yo fuera una colonia y que tengo que convertirme en una provincia de ellos. No, el nuevo primer ministro, que por cierto está en Europa y se reunió con el rey, con el príncipe, con el rey en Inglaterra y con el primer ministro y con el Macron también, ahorita comento. Todas esas son consecuencias de estas actitudes que uno ni siquiera las puede racionalizar, porque son para uno son totalmente incomprensibles, para la propia Europa, para cada país, para los ciudadanos. Fuera de esos payasos que aplauden todo lo que hace el gobierno de Trump y los mismos funcionarios con sus inventos y sus cosas, para nadie, el mundo está, ¿qué es esto? Y obviamente tiene consecuencias. Ahí está. Portugal tampoco va a comprar los F-35. Canadá buscando socios alternos, se va a acercar a Europa, a Nueva Zelanda, a Australia, va a ampliar sus relaciones más con México, que también es afectado. O sea,
Estados Unidos está pateando al mundo entero, menos a una persona, que por cierto tiene llamada con él esta tarde, o esta mañana, hoy. Y es Rusia, Vladimir Putin. Tienen llamada, el Kremlin confirma los planes de la conversación telefónica para este martes entre Putin y Trump. Sabemos que Rusia dice que apoya la tregua, pero tiene 1000 requisitos y 1000 cosas. Dice que ¿cómo se va a verificar que Kiev no pueda rearmarse y reagruparse? Pero Ucrania está en su país. Ucrania está en su país en la libertad de armarse, de reagruparse, de meter a quien le dé su maldita, escúcheme la palabra, gana. Como le dijo Macron, si nosotros desplegamos tropas en Ucrania, Rusia no tiene absolutamente nada que opinar ni que decir porque Ucrania es un país soberano. Pero Putin entiende que no. Y esas son las cosas que Trump no acaba de entender, que no es ni siquiera las concesiones y el terreno. Trump lo ve como un asunto de real estate, inmobiliario. Dice, oigan esto, dice Trump que hablará con Putin y que tendrá algo que anunciar, que se ha avanzado mucho, que en las negociaciones habrá que aclarar posibles concesiones de territorio, o sea que Ucrania ceda las 4 provincias ocupadas, que hay una planta nuclear que está en discusión, que se ceda para un lado, para el otro, no sé para dónde. El enviado que Trump mandó a Moscú lo hicieron esperar 9 horas. Eso es una muestra de la actitud que tiene el Kremlin, pero para Trump eso y nada es lo mismo. Entonces él confía en Putin, él dice que Putin su equipo de inteligencia le dicen una cosa, aunque ya no se sabe. Los de antes de inteligencia le hacían unos análisis, lo de ahora parece que los puso el Kremlin ahí. Le voy a decir por qué. Se está hablando de dividir ciertos activos. O sea, él todo lo plantea como si fuera algo inmobiliario. Los minerales, hay que firmarme esto, hay que darme 500,000 millones de dólares en minerales. ¿Y cuánto tú sabes que hay ahí? ¿Ya tú lo calculaste? A lo mejor nada más hay 50 millones de mil millones de dólares. Eso se cayó, obviamente, que quería el 50% de los recursos naturales de Ucrania. También se cayó. Entonces, van a firmar un acuerdo en donde los recursos que se generen irán a un fideicomiso para la reconstrucción de Ucrania y usted va a poder hacer negocio tanto en la explotación de los minerales que los va a usar, porque China te está poniendo restricciones con el germanio, con el celio, el selenio, qué sé yo qué, todos esos minerales raros, tú los vas a poder usar, tus compañías los van a poder explotar y van a tener su beneficio, pero no diga que dame el 500,000 millones, o sea, ¿qué es eso? Todas esas cosas, pero cuando le decía esto de que todos los equipos de inteligencia de Europa hablan sobre el riesgo y sobre las intenciones de Rusia de seguir atacando a Ucrania y por eso hablan de paz de larga y duradera, no para que hagan 30 días de tregua y después que Rusia se rearme en 1 año, 2 años, vuelve y ataque a Ucrania y a cualquier otro de los países de Europa, pequeños de esos, que es el miedo que tienen. Entonces todo el mundo le dice eso, menos, todo el mundo lo entiende así, menos Trump, que entiende que no, que Putin es la Madre Teresa de Calcuta. Entonces yo decía que todos los organismos de inteligencia le dan esos reportes, digo, pero eso era hasta que eran los de antes, porque él ha puesto una señora que se llama Tulsi Gabbard ahí en la National Security Agency, que es la que tiene que ver con las 16 agencias de seguridad, que antes de que la pusieran ahí, lo que alababa a Putin y hablaba de Bashar el-Assad como el héroe y todo ese tipo de cosas, y criticaba a Zelensky. O sea, yo le decía, relajando, recuerden ustedes, irónicamente, que si la nombraban a esa, los reportes de seguridad que le pasen a Trump por la mañana, se lo van a redactar en el Kremlin. Los rusos es que se lo van a hacer, porque esa es una persona, si uno tiene que partir por lo que es ella, por su background. O cuando tú vas a contratar a una persona, tú buscas su experiencia, tu currículum, que, mira, él dijo tal cosa aquí, él hizo tal cosa aquí, él hizo tal cosa aquí. Pero es así, no es así que se contratan. No, pero a ella no importó, la metieron ahí. Votó el vicepresidente para el desempate y ahí está esa tipa. Y miren esto, van a la llamada y Trump dice que Trump pidió a Putin que se apiade de las tropas ucranianas que aún resisten en Kursk.
Eso es falso. Falso. Las tropas de Ucrania que ocuparon esa zona que se llama Kursk, ante la presión y como Rusia quiere recuperar ese terreno para que no sea mecanismo de transacción ahora en las negociaciones, presionaron, atacaron y aquellos 2 días, ustedes recuerdan aquellos 2 días donde Trump le cortó la inteligencia militar a Ucrania y el suministro de armamentos. Esos días lo usó de nuevo Rusia para ocupar una gran porción de terrenos y presionar a cerrar un sitio. Y los ucranianos, que le han cobrado ahí más de 70,000 efectivos a los rusos y a los coreanos, dijeron no, antes de aguantar aquí y el riesgo de que nos cerquen, vamos a retroceder, ceder espacio y proteger nuestros efectivos y acercarnos más a la frontera y siguen manteniendo una zona, pero no es verdad que están cercados, por eso que le digo, y él sale y dice eso. Posiblemente las informaciones que le están dando son las informaciones que le suple el Kremlin. Mira un ejemplo aquí. Zelensky tuvo que salir a decir, eso no es verdad, que nosotros no estamos cercados de ninguna manera. Y en un campo de batalla, en una zona, esa situación de ocupar esa zona en la frontera, esa zona, esa región, la tomó Ucrania en su momento porque tenía mucha presión en el frente este, en una ciudad que se llama Pokrov y Novovasilska, qué sé yo. Lo que importante de aquella ciudad es que si Rusia la tomaba, ahí había un importante hub estratégico, logístico, donde pasaban carreteras y líneas ferroviarias, que si Rusia tomaba esa zona, iba a tener acceso prácticamente a toda esa parte para seguir atacando. Y a cambio de eso, hizo que tuvieran que dedicar personal para esta zona y han estabilizado el frente en aquella área. O sea, es guerra. No es que aquí, pero nada más esto, de que le pidió a Putin que se apiade de las tropas ucranianas que aún resisten en la región rusa, porque ese es el cuento de que él está preocupado por los muertos. Ayer acaba Israel de bombardear Gaza, acaban de bombardear en el Líbano y acaban de bombardear en Siria. Y ellos bombardearon en Yemen a los Houthis. Ahí deben haber más de 100 muertos en esos 3, 4 bombardeos. A eso no preocupan. No es que yo esté preocupado, no. A mí no me preocupan los muertos rusos, mercenarios. Tiene mercenarios cubanos, etíopes, tiene mercenarios de todos los, de Irán, de Corea del Norte, peleando ahí contra un país soberano como es Ucrania. Entonces no quiere que los ucranianos puedan tener las tropas que la Unión Europea le va a suministrar. Por cierto, ayer le aprobaron en una reunión y hoy y el jueves tienen una reunión los ministros de defensa y va a Ucrania para allá, porque no está en la OTAN, pero está como si estuviera participando, a pesar de las objeciones de Trump y de su equipo. 40,000 millones de dólares en ayuda militar. O sea, las cosas no son como aparenta que Trump las quiere presentar, porque toda Europa está decidida, Europa, la OTAN, menos Trump, a apoyar a Ucrania. Y lo van a continuar haciendo. Obviamente, Putin va a poner todas sus objeciones y ahora vamos a ver cómo sale de esa conversación. ¿Cuál es el descuartizamiento que él y Putin y Trump piensan hacer de Ucrania? Y si la Unión Europea se lo va a permitir, que por cierto, aprobó 900,000 millones de dólares, que eran 800,000 de euros, casi 950,000 millones de dólares, para defensa ahora en esta ocasión. Hay 650,000 y de una manera que los países van a aumentar, y hay 150,000 adicional que ellos lo van a poder hacer en emisión de financiamiento de deuda y ese tipo de cosas. Bueno, lo importante es que están tomando una posición muy beligerante también. Entonces no creo que vaya a poder ser tan simple y sencillo, aunque Trump quiere anunciar cosas, porque el problema de él es decir cosas, resolver eso, porque dijo en una ocasión que lo iba a hacer en 24 horas. Después sale ahora
que eso era irónico, que lo que estaba era verdad. Está bien, se entiende. Lo importante es que sea una paz justa y duradera, como pide Europa, como ha pedido garantías Ucrania. ¿Cómo ha pedido garantía Ucrania? La primera propuesta la planteó Ucrania cuando dijo, ok, nosotros no podremos recuperar por las armas, pues si no nos van a seguir dando armas, por las armas y no tenemos personal, no tenemos suficiente efectivos, pues nosotros no lo vamos a reconocer esos terrenos y veremos a futuro qué sucede. Porque, por ejemplo, Alemania se dividió en dos y en un momento se reunificó. La Unión Soviética eran 16 repúblicas federales soviéticas, o 15, ya ni me acuerdo, pero es lo mismo. Y cuando se descricajó todo eso, ahí anda Rusia con sus chuchimequi por ahí, y todas esas otras repúblicas se hicieron independientes. Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Uzbekistán, Kirguistán, Bielorrusia, pero sigue siendo una colonia, Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, todas eran repúblicas soviéticas de la URSS, y miren cómo son ya independientes. O sea, a futuro todo pasa porque Putin no va a seguir ahí. Rusia no seguirá haciendo lo que es. Eso ahorita que se acabe la guerra, Rusia va a tener más problemas que un forro de catre. Porque esa economía de guerra es insostenible, gastando 7% maquillado. Cuando ahí explote la situación económica, deja que acabe la guerra y explote la situación económica y el petróleo baje por esos problemas económicos que está provocando Trump. No porque él quiera, sino porque las economías van a caer. Se va a ver problema. Entonces, ya veremos. Bueno, entonces, así son las cosas. Le decía que también el primer ministro canadiense, el nuevo, Mark Carney, estuvo visitando al rey Carlos. Juan Carlos ese es mi amigo, el de España. Al rey Carlos III en el Palacio de Buckingham. Y a Keir Starmer en Downing Street, en la residencia oficial del gobierno, en el Palacio del Rey y en Downing Street. También estuvo reunido con Macron en París y dijo que es su país, o sea Canadá, que está siendo hostigado por Estados Unidos y atacado con los aranceles y que se convierta en 51 estados y que el gobernador Trudeau, como le decía, no se atreve todavía a decir a porque te lo pone en su puesto. Dije que por París, que su país necesita, aquí está el punto, diversificar sus relaciones comerciales y de seguridad, demasiado centradas en Estados Unidos, un aliado que no es confiable, dicen ellos mismos. Y además de eso, recuérdense que Canadá pertenece a la Commonwealth, que es el jefe de Estado de esos 15 países que conforman la Commonwealth, y Canadá es uno de ellos. Dice que tienen mucho en común, una historia compartida, valores compartidos y el mismo rey con relación a Canadá e Inglaterra. Carney pidió reforzar los vínculos de su país con sus aliados confiables, son palabras mayores, aliados confiables en Europa. O sea, esa dependencia de Canadá, de Estados Unidos, que el 80% de sus exportaciones van allá, se va a diversificar, va más para Europa ahora también. Seguirá vendiendo a Estados Unidos, pero no seguirá como un rehén de Estados Unidos, como un vendedor cautivo. Me tienes que vender a mí al precio que yo quiero porque tú no tienes otra opción. Pues no, se equivocó usted. Se pasó de la raya, cruzó la línea roja. Carney pidió reforzar los vínculos de su país con sus aliados confiables de Europa y reafirmó su apoyo a Ucrania. Todos los jefes de Estado canadienses, cuando ganan, lo primero que visitan es a Washington. Lo que hizo
digo, cuando ganan, cuando los juramentan, a Washington, su aliado comercial y todo, hasta que llegó Trump. Mira dónde va este señor. Primero va y se reúne con Macron, luego con el rey y con el primer ministro inglés, Keir Starmer. Washington nada. Canadá siempre estará presente para garantizar la seguridad de Europa, dijo Carney, con relación a los temas que se están discutiendo, porque lo de Ucrania no es solamente verlo como Ucrania. Europa lo ve como un riesgo para toda Europa, menos Trump. Pero como Trump no es europeo, como Trump no tiene frontera allá, como le dijo, cuando le quiso decir Zelensky en la reunión donde le hicieron la celada, porque nosotros tenemos un océano de por medio. Dijo, sí, pero mañana ustedes van a también, no tiene que meterse que tenemos. Pues Europa sí sabe lo que tiene y a quién tiene en la frontera. Entonces, eso es a nivel internacional. Fíjense ustedes cómo las cosas se complican, tanto desde el punto de vista económico como estratégico y político y de defensa. Todos los países buscando cómo diversifican sus relaciones comerciales para no ser rehenes de una relación que se está tornando díscola. O sea, tú no sabes a qué atenerte. O sea, tú tienes que ser obsecuente en todo o te aplican la mandarria. El garrote, nada de soft power, todo es garrote, garrote y garrote. Zanahoria con una sola persona, un solo, Putin, sabrá Dios. Bien, entonces ustedes saben que ayer comentábamos el tema ese de, dio mucha agua a beber porque fue el fin de semana de la vicepresidenta, ese sueño, hasta hizo un trabajo muy onírico en el Diario Libre, Aníbal de Castro, de los sueños son, y que esos son deseos reprimidos, habló de Freud, pero que para ser presidente se requiere bregar con gente, tener grupo, tener contacto, ya, y un partido y una gente que te protege y ganarle a los otros y pelearse, todo ese tipo de cosas que no se sabe con quién cuenta la vicepresidenta. Ay Dios, excúseme. Entonces, así las cosas, eso no es tan sencillo como aparenta. Porque ella no iba a salir con eso. Me tocó en mal momento. Ella no iba a salir con eso, así por así.